Roxy, al comienzo del programa, colectivos feministas y militantes realizaron hoy un pañuelazo verde frente a la Embajada de Estados Unidos en Argentina para repudiar el fallo de la Corte Suprema norteamericana, que derogó justamente el fallo Roe Wade, que garantizaba el acceso al aborto legal en aquel país. Una de las dirigentes que estuvo frente a la embajada y que participó junto al colectivo feminista es Manuela Castañera, es mi amiga, dirigente nacional del Nuevo Más. Hola Manuela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ale, querida? Siempre es un gusto hablar con vos, a pesar de que sean temas muy difíciles, ¿no? La verdad que sí. Hablábamos los otros días con algunos dirigentes también del feminismo, y todos nos daban una lectura horrible, porque esto, es un precedente que esperemos que no, pero que puede ser transmitible a toda Latinoamérica. ¿Cuál es tu lectura, Manuela, que haces del tema? En primer lugar, que es un fallo para toda la audiencia, quienes nos están escuchando, que es realmente nefasto y reaccionario, que tira hacia atrás un derecho que rige en Estados Unidos hace 50 años. Claro. Y el contenido de lo que hace es una Corte Suprema que con 6 votos contra 3 tira atrás este derecho que venía rigiendo en todo el país. Y hay que decir que todas las encuestas en Estados Unidos, la mayoría de la población, el 60% de la población contra el 40%, está a favor de la legalización del aborto. Entonces se están apoyando en las fuerzas conservadoras de los estados más religiosos y conservadores para imponer una mirada minoritaria. Claro, de hecho justamente, Manuela, la Corte, la Constitución actual de la Corte de Estados Unidos fue creada por el presidente anterior, y obviamente tiene un perfil justamente conservador, ortodoxo y demás, o sea que es súper ideológico el voto, ¿no? Totalmente, además una conformación de esa Corte que Trump modificó unos meses antes de salir del gobierno, una cuestión total, un presidente que ya se iba modificando una Corte que va a durar toda una generación. Claro, incluso me acuerdo que en los últimos días de gobierno, como bien vos lo decís, puso a una mujer en la Corte que era antiaborto, antiderechos. Exactamente. Pero esto, Manuela, puede ser un precedente para que... Yo, de hecho, hoy ya un exdiputado, creo que Mazzot, me refiero a Mazzot, al jefe de bloque, al ex jefe de bloque de Juntos por el Cambio, dijo que ninguno de los derechos, que justamente hablando del derecho al aborto, dijo que habría que revisarlo porque salió como una ley muy ajustada, con muy pocos votos a favor. Ya es peligroso, la verdad, que lo estén diciendo, ¿no? Eso es inaceptable. En primer lugar, eso es inaceptable porque es una ley, debe ser la ley, en el caso de la Argentina, la legalización del aborto debe ser la ley de las más democráticas que ha habido en la historia de todo el Estado nacional, porque se discutió decenas y cientos de horas, cientos de referentes fuimos al Congreso a exponer, se discutió 2 veces, salió a favor. Yo creo que en la Argentina, igual también esto nos remite a una reflexión más general. Los derechos se conquistan, pero para defenderlos requiere de una permanente organización, porque cuando hay oleadas reaccionarias pueden intentar por arriba quitarnos derechos que conquistamos por abajo, es decir, con la movilización social. Entonces es clave y estratégico entonces mantener nuestros movimientos de lucha callejera. En el caso de Estados Unidos, lo que hay que intentar ver es que es parte de la coyuntura muy polarizada a nivel mundial, donde hay tendencias y contratendencias. Hay manotazos por la ultraderecha y también hay respuestas por izquierda. Por ejemplo, que la sociedad empiece a movilizarse en ese país va a ser muy importante, porque lo que se ha hecho es una medida muy regresiva. Sí, hoy escuchaba a las chicas de Las Rojas, que son las que militan justamente en el Nuevo Más, y decían que están en comunicación con líderes y con militantes feministas de Estados Unidos y que están movilizándose, ¿no? Sí, eso es muy importante que entenderlo. El movimiento feminista es un movimiento, en esta etapa de la historia, es un movimiento social mundial, que tiene una coordinación muy importante. Por ejemplo, cuando en el caso de las polacas se quiso ir hacia atrás con sus derechos, salimos desde el mundo entero a abrazarlas. Bueno, lo mismo vamos a hacer con las mujeres y personas gestantes
estadounidenses, saliendo en toda Latinoamérica a abrazarlas y acompañarlas. Ahí te digo, Ale, vos habrás visto las imágenes, además yo creo que el movimiento argentino tiene una responsabilidad enorme, porque el color verde, por nuestra profunda lucha, ha empezado a teñir Latinoamérica e incluso llegó a Estados Unidos, y muchas de las banderas para identificar que están a favor de la legalización del aborto son del color verde en ese país. Claro. Y ahí es muy importante que todos los movimientos nos asociemos en esta pelea, porque además de avanzar contra la legalización del aborto, en este fallo que están tirando abajo, como vos bien mencionabas, que es Roe versus Wade, los preceptos y los conceptos que están detrás también quiere decir que pueden ir contra el matrimonio igualitario, contra la anticoncepción, y también te voy a decir otra cosa, no solo el matrimonio, sino el vínculo, las relaciones públicas, personales. No, sí, de hecho, Manuela, ya dijeron que iban a penalizar muy fuerte a los médicos que lo realicen. La verdad que es muy peligroso lo que está sucediendo. Efectivamente, y por eso hay que tener una alerta, por eso hay que estar movilizados, porque es un conjunto de derechos el que puede empezar a ser cuestionado. El país que se dice, crea el discurso de el representante de la democracia a nivel mundial, se está transformando en algo peor que Medio Oriente, en un camino que busca incluso penar los vínculos entre personas LGBT. Así que por eso tenemos una alerta, salimos hoy, como bien decías, muy rápido a estar en la puerta de la embajada, hay que estar en una permanente alerta movilización y no dejar pasar ningún tipo de ataque, aunque lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos, para ese país, la verdad que es muy regresivo. Manu, te llamo una semana porque nos debemos una salidita juntas, no sé si te acordás, ¿no? Nos debemos muchas, por supuesto que nos debemos muchas charlas, y además, antes de irme, te quería contar algo, que unas novedades. Vos sabés que presentamos un amparo contra la medida de la reta en la ciudad. Ah, muy bien. Estoy acompañando un amparo de la Federación del Lenguaje Inclusivo. Presentamos uno aparte, y esta semana el nuestro en particular pedía una cautelar para que se prohíba de inmediato la medida, y estamos en estos días acompañando un nuevo escrito para que se prohíba, hasta que esté el fallo de fondo, inmediatamente esa medida totalmente reaccionaria que del policía de la palabra que es Rodríguez Larreta en la ciudad. No esperaba menos de vos. No esperaba menos de vos. Te quiero mucho, te mando un beso. Yo también, y nos vemos prontito, Ale. Te mando un fuerte abrazo. Manuela Castañera, dirigente nacional del Nuevo Más.